Si tú eres mexicano, agárrate porque tienes algo extremadamente valioso que el mundo quiere, codicia y que están dispuestos a hacer lo que sea por tal de obtenerlo. Estoy hablando de las tierras mexicanas, que desde hace miles de años han sido codiciadas por todas las civilizaciones antiguas, desde los primeros pobladores que atravesaron por el estrecho de Bering hasta las docenas de tribus que se establecieron en toda la región mexicana que se peleaban constantemente. Seguidos por los españoles que se aborazaron por querer tener las tierras mexicanas, seguidos por los gringos que ardían de envidia a tal grado que mandaron a sus hijos a morir a la guerra y también a matar a mexicanos, para robar más de la mitad del territorio. Y después Francia metió sus manos y hasta Inglaterra estuvo envuelto en la gran codicia. Y actualmente el mundo sigue codiciando las tierras mexicanas al grado que muchas ciudades de México se están llenando de extranjeros, como ya lo reportamos en el video que hicimos. Y si no lo crees, solo mira esta noticia de cómo AMLO asegura que México va a defender sus derechos sobre el litio. Solo piensa en esto, si realmente el mundo no está codiciando las tierras mexicanas, ¿por qué AMLO está hablando de defender las tierras? Solo mira esta otra noticia. López Obrador promete defender el litio mexicano ante el arbitraje de una minera china. Pero, ¿por qué hasta el día de hoy México todavía tiene que pelear por las riquezas que le pertenecen? ¿Y qué es lo que está pasando verdaderamente? Pues lo que encontramos en nuestra investigación te sorprenderá grandemente acerca de cómo México es tierra codiciada. Las tierras mexicanas tienen un encanto que han atraído a millones y millones de personas a través de su historia. Los primeros pobladores de México llegaron hace miles de años y probablemente migrando desde Asia a través del estrecho de Bering, durante la última glaciación del planeta. Se cree que venían de un frío extremo en Siberia. Pasaron por las tierras de por lo que hoy es Canadá y no se detuvieron hasta ver las cálidas y fértiles tierras de lo que hoy es México. Al ellos llegar, podemos imaginarnos que quedaron sorprendidos por lo que estaban viendo, la tierra más fértil que habían visto en su vida, árboles de guayaba, papaya, cacao, aguacates. También vieron cómo rápidamente crecía algo que ahora conocemos como el maíz y crecía sin ningún esfuerzo alguno. Solo tenían que regar la semilla y la tierra y el rocío hacían el demás trabajo. Y así vivieron en paz y tranquilidad hasta que todo empezó a cambiar. Las civilizaciones empezaron a desarrollarse al grado que surgieron los olmecas. Los olmecas son conocidos como la cultura madre de Mesoamérica. Surgieron alrededor de 1500 años antes de Cristo en la región costera del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Los olmecas le regalaron a la humanidad los primeros logros de una cultura avanzada. Al construir grandes centros ceremoniales, hoy en día sus enormes cabezas de piedra tallada persisten en el tiempo. Pero su contribución más importante que daría pie a que se levantaran imperios fabulosos fue la creación de calendarios y de la escritura. El desarrollo de la cultura zapoteca también es admirable en el día de hoy. Ellos se establecieron en el Valle de Oaxaca alrededor de 500 años antes de Cristo. Su capital, Monte Albán, fue una de las primeras ciudades en Mesoamérica y se construyó en la cima de una montaña. Quizá el clima o el suelo fértil los llevó a descubrir y cultivar el maíz que se usaba para el intercambio. También desarrollaron sistemas de escritura y fueron magníficos en la elaboración de cerámicas y también tejedores muy hábiles. También tenemos la cultura maya. Hoy en día maravilla a todo aquel que admira lo que queda de ella. La arqueología ha encontrado telescopios que ellos construyeron, pues aún en esa época tan remota, ellos ya predecían los ciclos de la luna y el movimiento de los planetas y estaban atentos a los eclipses, tallando sus predicciones en monumentos de piedra. Mientras que los aztecas, también conocidos como los mexicas, ya tenían una división territorial y fundaron su capital, Tenochtitlan, en una isla en el lago de Texcoco en el 1325 después de Cristo. La ciudad se convirtió en una de las más grandes y avanzadas del mundo en su época. Fueron de los primeros en organizar la economía a base de cobrar tributos, desarrollando técnicas agrícolas para cultivar e incluso producían cosechas sobre el agua. Los aztecas cultivaban maíz, frijoles, tomate, calabazas y cacao.
De la planta del maguey aprovechaban sus espinas para hacer agujas, sus fibras para hacer sogas, sus raíces como alimento y su jugo para producir pulque, una bebida alcohólica. Esto les proporcionaba una economía que prosperó hasta convertirse en un imperio. Además, desarrollaron técnicas avanzadas para su época para trabajar metales preciosos como el oro y la plata, ornamentos que utilizaban tanto hombres como mujeres. Pero hay algo extremadamente interesante que nos llamó mucho la atención y que no vemos muy resaltado en los libros de historia, y es de que estas civilizaciones peleaban entre ellos mismos para robar territorio. Por ejemplo, los mixtecos y los zapotecos siempre tuvieron guerras. Los aztecas siempre pelearon contra los otomíes, que es otra tribu de la época, y esto es el equivalente a un juego del América contra el Cruz Azul, donde todo se vale. Pero el golpe más fuerte a esas tribus les estaba por caer. Los mayas ni las tribus de México se imaginaban que sus riquezas serían cruelmente saqueadas en el siglo XVI, cuando los españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron por primera vez a la península de Yucatán, allá por el año 1517, y conquistaron el Imperio Azteca en 1521. Cuando llegaron los españoles, los ojos les empezaron a brillar de codicia, el pulso se les subió, la euforia los hacía brincar de alegría cuando vieron a los aztecas que estaban adornados con joyas preciosas de oro y plata. Al preguntarles si había más de ese brillante metal amarillo, ellos en su inocencia les hablaron de las muchas riquezas que poseían en la gran ciudad. Los nativos guiaron a Cortés y a sus soldados hacia Tenochtitlán, la capital. Los conquistadores no lo podían creer. Tenían plazas, calles, sistemas de riego, mercados, templos imponentes y hermosas montañas. Y entonces se despertó la avaricia de poseer aquellas riquezas y de llegar hasta el oro y la plata que el emperador y muchos mexicas usaban sin darse cuenta de su gran valor. Y ese fue el germen que terminaría en saqueo, muertes de miles de nativos y desaparición de gran parte del patrimonio azteca. Para cuando terminaron, la cultura azteca estaba casi borrada y sus magníficas ciudades saqueadas, quemadas y con miles de muertos. Después del saqueo, México se convirtió en la Nueva España, que era gobernada por un virrey nombrado por el rey de España. Llegamos al siglo XVIII y ahora los aztecas eran mexicanos que estaban cansados de ser esclavizados y explotados y comenzaron a pensar en una anhelada independencia. Llegaron entonces los vientos de la Revolución Francesa y los deseos de ser libres comenzaron a crecer en los mexicanos. La Guerra de Independencia de México comenzó en 1810 con el grito de dolores de Miguel Hidalgo. Líderes como Morelos, Guerrero e Iturbide lucharon contra los españoles durante 11 años. En 1821, el ejército trigarante marcó el fin de la guerra y el inicio de la independencia. Surgieron desafíos, pero también la oportunidad de una nueva nación libre. Pero cuando México pensó que por fin se había liberado de las cadenas para ser dueño de su destino, una vez más la codicia del hombre generó el despojo más grande de la historia: el robo de las tierras. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Pues en 1846 México entró en guerra contra Estados Unidos. Esta guerra, conocida como la Guerra de México y Estados Unidos, que duró 2 años. Para ese entonces los gringos ardían de envidia porque no podían concebir la idea de que, a pesar de que ellos eran muy poderosos militarmente, tuvieran tan poquita tierra. Ellos lo querían tener todo, de costa a costa, tierras, minerales. Ellos querían la gloria de las tierras mexicanas. La sangre de ellos ardía en avaricia, como cuando eres un niño y te entra esa desesperación por tener un juguete y lloras y pataleas hasta que lo obtienes. Y todo estalló. El conflicto comenzó por disputas territoriales, especialmente en el caso de Texas, que había sido parte de México, pero se había independizado y luego se unió a los Estados Unidos. Durante la guerra, hubo centenares de muertos de los dos lados. Los soldados estadounidenses tenían más armas que los mexicanos y fue un verdadero baño de sangre para todos. La guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. El resultado fue que México tuvo que ceder más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Esto incluyó los actuales estados de California, Nevada,
Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. La pérdida de territorios afectó gravemente a México en recursos y la moral del mexicano se desmoronó, dejando una difícil situación económica y política. Sin embargo, México perseveró, superando desafíos y convirtiéndose en una nación rica en recursos naturales como oro, plata, cobre, estaño y carbón. Pero en lugar de la paz, México se encontró con muchas turbulencias de ahí en adelante. Apenas 10 años después, había sido arrastrado de nuevo a defender sus tierras, esta vez en contra de los franceses. Para 1860, con sus grandes problemas económicos, México no pudo pagar su deuda externa por 2 años. Eso le dio a sus acreedores Francia, Inglaterra y España la excusa perfecta para invadir territorio mexicano otra vez. En 1862, varios ejércitos cargados de soldados y armas entraron por Veracruz, desembarcaron y avanzaron hasta la Ciudad de México. Y esto te va a sorprender muchísimo. Entre los invasores había un sector impulsado por los políticos mexicanos que buscaban derrocar el gobierno del presidente Benito Juárez y se habían aliado con los europeos y para ello habían hablado con el mismísimo Napoleón. Mientras tanto, los ingleses y los españoles se salieron de la pelea dejando sola a Francia, con su afán y avaricia por el territorio mexicano. Comenzó entonces una larga y sangrienta lucha de 5 años en la que el gobierno mexicano tenía que huir de ciudad en ciudad en una larga caravana a medida que los franceses avanzaban. Para 1867, la guerra civil estadounidense había terminado y Napoleón temía que pudieran ayudar al presidente Benito Juárez. Ese hecho y otros de la geopolítica europea hicieron que Francia finalmente retirara sus tropas de México, que había resistido por 5 años. México continuó siendo una fuente inagotable de recursos, a los que ahora se sumaban sus grandes yacimientos de petróleo. Así que las empresas europeas y estadounidenses rápidamente se movilizaron para establecer sus refinerías y empezar a saquear el petróleo, donde muy pocos mexicanos se beneficiaban. Hasta que se levantó un patriota y el 18 de marzo de 1938 les quitó todas las refinerías a los extranjeros y defendió las tierras mexicanas que una vez más el mundo codiciaba y quería explotarlas. Después llegó otro tipo de saqueadores, el político corrupto que era llevado al poder con votos y luego se olvidaban del pueblo, robando descaradamente a la nación. Hasta que en el 2018 se levantó el pueblo dispuesto a combatir la corrupción. Se implementaron reformas y políticas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero la codicia por las tierras mexicanas es algo que no se ha ido, y como México seguirá siendo una tierra hermosa, parece que la codicia del país nunca se irá. Solo mira esta noticia. El diario El País señala que el número de estadounidenses residentes en México se dispara durante los últimos 3 años. Pero ponle mucha atención a esto. Ahora el saqueo no es como antes con guerras y muertes. Ahora el saqueo es lento, amable, diplomático. Actualmente, las empresas extranjeras quieren robar el litio, que es el oro moderno que todos quieren. Y así como saquearon el petróleo antes de la expropiación petrolera, también quieren hacer lo mismo con el litio, así como te lo explicamos en este video que ya hicimos. La única diferencia es que el pueblo mexicano sigue fuerte, unido y atacando cualquier intento de robo. Tenemos que acabar este video, pero recuerda que nunca jamás las tierras mexicanas volverán a ser saqueadas ni por políticos ni por extranjeros.